y vamos a hacer como siempre lo hago, un breve recuento súper rápido de lo que vimos el día de ayer relacionado con la conceptualización y la definición de términos del pensamiento sistémico. Entendido todos estos conceptos como mecanismos, como herramientas, como elementos, como conceptos que se tienen para poder en algún momento comenzar nuestro cambio, digamos, de mentalidad, nuestra nueva estrategia para solucionar problemas, para dar respuesta a las diversas situaciones que se nos presenten, primero desde las organizaciones, que es el tema, pero yo pensaría que aún más importante de esto, dentro de nuestro punto de vista personal, que fue lo que tuvimos la oportunidad de comentar en el día de ayer, con términos un poco complejos de carácter filosófico, de carácter sociológico, como el caso de la heurística, de la hermenéutica, de la holística y de todos aquellos conceptos que en un momento determinado lo que nos enseñan es a mirar cómo podemos mirar las cosas en su totalidad. Ese es esencialmente todo lo que hemos venido manifestando en todas las clases. Romper un poquito con la lógica del pensamiento reduccionista y del pensamiento analítico que llevan a que miremos solamente las partes y no miremos el todo. A partir de todos esos conceptos, de un primer taller y un primer ejercicio que nos facilitó nos dio la oportunidad más bien de entrar a imaginarnos y a crear ciertas respuestas con mínimos elementos, vamos a mirar hoy todo lo relacionado con la tecnología, con la cibernética, con la informática, con los sistemas de información como mecanismos que usan o utilizan las organizaciones para poder tomar decisiones. Es decir, si ya tenemos todo el pensamiento estratégico, todos los conceptos, ahora los vamos a llevar en un momento determinado a aplicarlos en las organizaciones como elementos que llevan a la utilización de las máquinas para ayudarnos a tomar decisiones y para mejorar las funciones. Entonces vamos a entrar de una vez con esta parte. Tenemos entonces aquí la cibernética. La cibernética como el primer elemento en que vamos a utilizar las máquinas como herramientas, como medios para poder dar respuesta a diferentes situaciones dentro de la organización. La cibernética responde a una creación del señor Norbert Wiener, que fue un matemático y filósofo norteamericano que en 1948 sentó las bases de la cibernética. ¿La cibernética qué es? No es más que una teoría sobre... Profe, una pregunta. A ver, sí. ¿Usted nos puede compartir la pantalla, la diapositiva? No, perdóneme que no la estoy compartiendo. Discúlpenme un segundo. Gracias. Gracias, Discúlpeme que profe. pensé que la estaba compartiendo. Perdón. No me había dado cuenta que no la estaba compartiendo. Perdón. Profesor, buenas tardes. Si puedo aprovechar un momento para aceptar unos colaboradores, unos estudiantes que están ahí en la puertica. Gracias. Están en la puertica mis chinitos pobrecitos. Ya están aceptados los chinitos. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, les comentaba que uno de los grandes impulsores, por decirlo así, de la cibernética, o el padre más bien de la cibernética, es Norbert Wiener, que es un matemático norteamericano quien utilizó la cibernética
para lanzar una teoría sobre el control y la comunicación en las máquinas y en los animales, ¿cierto? O sea, partimos del hecho de los famosos sistemas. Los sistemas son procesos, son momentos en los que el hombre, y lo vamos a ver más adelante, unos momentos más adelante, logra crear máquinas y esas máquinas llegan a la vida del ser humano para cambiarlo. Tal como nos está sucediendo, y perdone digamos, la comparación que a veces no parecería lógica, de lo que está pasando hoy en día con la pandemia que nos ha hecho cambiar de hábitos, de actitudes, incluso nuestro propio pensamiento a raíz del encierro, a raíz de mantenernos aislados de la propia familia y de la sociedad. Lo mismo sucedió en la primera revolución industrial. ¿Qué pasó en esa primera revolución industrial? Pues simplemente que aparece un elemento que va a cambiar para siempre la vida del hombre, como fueron las máquinas. Con base en la aparición de esas máquinas suceden una serie de fenómenos y finalmente, que les repito, lo vamos a ver más adelante, pero que adelantándonos un poco a, a la situación actual, aparece la cibernética, que es una combinación de las matemáticas y la neurofisiología y que propone el control. Ya utilizamos ahora nuevamente conceptos que vimos el día de ayer, los factores antihomeostáticos. Recuerden que la homeostasis es el equilibrio y los factores antihomeostáticos los entenderíamos como factores que no van a permitir el equilibrio, ¿cierto? Sino que al contrario van a impedir en un momento determinado que ese equilibrio se mantenga. Entonces, ¿qué es lo que hace la cibernética? Lograr que esos factores se mantengan, ¿cierto? Y que la sociedad funcione. Ya vimos ayer la homeostasis, el concepto central de la cibernética, ¿cierto? Y como el elemento fundamental para que los diversos sistemas se mantengan. Vimos también la entropía, que mide el nivel de desorganización y a través de la homeostasis logren en un determinado momento mantener ese equilibrio para evitar la entropía, o sea, la mayor diferenciación eh, dentro de las organizaciones. Ahí puede haber un poquito como de confusión, ¿cierto? Porque los conceptos, digamos, utilizados por Wiener lo hacen desde el punto de vista de la cibernética, siempre buscando el estado de la organización. Lo que pretenden los sistemas en general es mirar los estados de la organización, entendiendo esta organización como las empresas. Entonces, para ello, vamos a dar rápidamente, vamos a ver durante unos minutos eh, nuevamente un video sobre, eh, sobre el señor Wiener, ¿cierto? Y vamos a mirarlo.
Profe, ya no se ve el video. Perdóname un segundo que se... ¿Me están viendo? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Espérame un segundo, voy a... ¿Ya la están viendo? Porfa, ¿están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Pero lo regreso un poquito. Profe, en el video también hablan, es que no se escucha nada. Sí, también. Debe estar molestando. Sí. Igual entonces después como yo les entrego esta información, ustedes lo pueden reproducir allá. Bueno, Profe, no escucho nada. aló, ya terminamos el video. Entonces, igual de todas maneras, en el envío que yo les hago, ya en la plataforma está. Ah, no, este lo voy a colocar esta noche y ahí pues ustedes pueden reproducir el video. Este nos hace una
nos da una información sobre la vida de Wiener como el padre de la cibernética, cómo la cibernética influye de manera clara y de manera, digamos, determinante en la vida de las organizaciones, de las personas, a través de la comunicación y del control. Fundamentalmente, ¿qué es la cibernética? El manejo de la comunicación y de la información. Esa información es lo que hace que nosotros, en un momento determinado, podamos actuar y podamos desarrollar todo lo que nosotros conocemos. Esto que estamos haciendo en el día de hoy es información. Lo que hemos visto en los días anteriores es información. Lo que manejamos al interior de nuestras oficinas, de nuestras casas y del lugar en donde nos encontramos se traduce en información. Entonces, por esa razón es tan importante conocer, pues inicialmente, a manera de documento para que podamos tener claro quién es el que o qué persona fue la que creó la cibernética. Entonces, hice o presenté más bien, incluí este video en la diapositiva. Ustedes lo van a tener, ustedes lo van a poder observar con mayor detenimiento y mayor tranquilidad. Eso es lo importante. Lo importante es que ustedes entiendan que la información es en este momento, como lo decía, al final del, del informe de la diapositiva, del video, que quien posee la información, decían a alguien en particular, posee prácticamente el manejo de los demás. Por eso es que a través de la información se suceden muchísimas cosas, buenas y malas, en el sentido de que quien maneja la información maneja prácticamente toda una sociedad. Voy a hacer, al igual que en la clase pasada, un recuento para ver por qué tenemos que llegar o cómo llegamos a la cibernética, cómo llegamos a los sistemas de información, cómo llegamos a la ofimática y por qué todos estos procesos van generando avance, un avance muy rápido en la civilización. Ayer veíamos incluso desde el momento de la evolución, ¿cierto? Hasta llegar a las grandes empresas. Hoy vamos a partir de la época medieval, cuando todavía no existían las empresas, cuando todavía prácticamente el conocimiento como tal, prácticamente en esta época, era vedado a la mayoría de las personas. No había ninguna posibilidad de que el campesino, de que las personas que vivían en feudos, era como se conocían estos lugares de vivienda y de poblaciones, pudiesen tener acceso al conocimiento y a la información. Eso no era posible porque quienes gobernaban en esa época consideraban que estas personas no necesitaban tener esa información y tener ese conocimiento. En esa misma época, digamos que no existían las empresas ni las fábricas porque todo era artesanal, todo se hacía a través de aprendices, a través de personas que en un momento determinado le enseñaban a otras personas. Eran los aprendices inmediatamente se volvían artesanos y los artesanos vendían en lugares parecidos a los mercados lo que producían, ¿cierto? Esto llega a su fin en el momento en que aparecen las máquinas. La máquina transformó al mundo. Eso se conoce como la primera revolución industrial o como la revolución industrial. El mundo deja de ser el mismo, se sucede una serie de inventos como el vapor, aparecen los trenes, aparecen los barcos, ¿cierto? A vapor, aparecen las máquinas que tejen, que reemplazan, y aquí viene la primera problemática de la modernidad, de la máquina, comienza a desplazar a las personas. Esta revolución industrial creó un problema social al desplazar la mano de obra en ese momento de los, véanlos aquí, de los artesanos, de las personas que fabricaban las telas, por ejemplo. Aparece la máquina que tejía y que mientras 2.000 o 3.000 personas, en su mayoría mujeres, fabricaban, por decir un ejemplo, 500 metros o algo más de tela, estas máquinas lo hacían en horas.
y entonces se crea una situación de despido, de gente que no tiene cómo vivir y que es desplazada por la máquina. Eso genera una ruptura total en una sociedad que pasaba de ser medieval a una sociedad capitalista, una sociedad acumuladora de dinero a través de los grandes empresarios que aparecen, ¿sí? Aquí aparecen las empresas, producto de el manejo, el dominio del poder económico para adquirir máquinas y para construir fábricas y de ahí generar empresas, ¿cierto? Entonces estas empresas comienzan a tecnificarse, a recibir la tecnología, que es lo que finalmente estamos en este momento. Ya cuando aparece esta herramienta, se moderniza, aparece la tecnología como elemento fundamental en el desarrollo de las empresas, ¿cierto? Y ya somos totalmente dependientes de la máquina. Ayer le nombraba a Heidegger como el filósofo que afirmaba que esto había envilecido y finalmente iba a llevar a la anarquía y al caos en la sociedad. Pues visto desde el punto de vista filosófico, en el sentido de lo que hoy se acusa a la tecnología y que no nos permite desarrollar el pensamiento porque utilizamos las máquinas para hacer cosas que antes lo hacíamos a través de la inteligencia y del conocimiento. Entonces hoy nos preguntan cuánto es 1585 más 3492 y quedamos quietos porque no damos respuesta. Entonces acudimos a la máquina, a la computadora, a la calculadora para dar esa respuesta. La información está concentrada acá en la máquina. Recuerda que en el día de ayer yo les comentaba cómo las grandes empresas finalmente están tratando de salir de las personas que se creen indispensables porque manejan la información, porque manejan el conocimiento, porque creen tener esa información. Ellos simplemente ven que tienen ese poder y que no pueden ser despedidos. Eso desaparece con la tecnología, con la aparición de las máquinas que van a facilitar el uso y el control de esa propia información. La información representa la medida de la reducción de la incertidumbre. Obviamente, quien tiene la información está totalmente cierto en lo que vaya a hacer. Esto es una medida antientrópica, otra vez otro término que utilizamos del día de ayer. Antes hablábamos en la cibernética de la antihomeostasis, ¿cierto? Ahora hablamos de la antientrópica, que significa que vamos a evitar el caos, vamos a evitar reducir el grado del caos en el universo, pues en este momento es la información que se tiene, que se opone a la entropía. A mayor entropía, menor información, a mayor información, menor entropía. Los medios de comunicación en cuanto que aseguran la libre circulación de la información al interior del medio social son vistos en este sentido como mecanismos fundamentales en la lucha contra la entropía. Hoy estamos tratando de lograr que al interior de las organizaciones, a ver, por favor, cierran los audios, porfa, si son tan amables. Entonces lo que se está buscando en el día de hoy es disminuir la desorganización, el desorden, el caos. Por favor. Y lo que se genera con esto es a través de la propia tecnología, porque si la información es manejada desde las máquinas, pues la posibilidad de que haya desorden y desorganización pues será menor. No lo va a impedir, ¿por qué? Porque muchas personas también desde la tecnología producen caos, informes que se pierden, informes que están mal organizados, información que no se utiliza de manera, digamos, de manera, no lo llamamos legal, sino de manera encontrando una respuesta, ya aquí se me perdió el término, ¿cierto? Al orden. Si a mí me preguntan algo
Y a veces yo digo, pero si yo lo tenía acá, aquí estaba, yo lo tenía en el computador y se me perdió, porque no tengo una organización, ¿cierto? Porque dentro del propio sistema me estoy perdiendo. Y creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido, que nos piden un informe y nosotros abrimos carpetas y abrimos archivos y los guardamos y les colocamos códigos y cuando nos preguntan no sabemos en dónde está o momentáneamente eso nos pierde. Entonces eso, digamos que también mala utilizada, esa información a través de las máquinas nos puede producir una entropía. Tenemos otro término tecnológico que es el feedback o la retroalimentación. Es un elemento clave de la teoría cibernética. Se refiere al retorno de salida al interior de un circuito de información, aspecto que habilita la posibilidad de controlar el comportamiento de un sistema, sea técnico, físico, biológico o social. Ustedes lo saben perfectamente. Y también lo venimos comentando en todos estos días. Cuando hay una respuesta, después de un proceso, hay que generar una retroalimentación y un feedback. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar un proceso, un nuevo proceso. Así lo hayamos hecho de una manera eficiente, podemos mejorarlo. Alguien nos hablaba en el día antier, cuando hacíamos las presentaciones, que se generan reprocesos. ¿Y por qué se generan reprocesos? Porque no están fundamentados y no se están aplicando los procesos normalmente y hay que volverlos a repetir. Se generan reprocesos que hacen que se demore la información, las respuestas frente a una eventual situación de respuesta en la organización. Aquí tenemos un mapa muy rápido, no está muy claro, ¿cierto? Que nos habla de la cibernética y de los elementos, de las funciones y de lo que finalmente va a llevarnos, ¿cierto? A entender cómo personas, por ejemplo, como Platón, ya nos hablaba de cibernética, pero desde el punto de vista filosófico. ¿Qué significa desde el punto de vista filosófico? Cuando él habla de la verdad. Cuando él habla del conocimiento como parte fundamental del desarrollo de la persona, él trata de darnos a entender que solo la verdad a través del conocimiento es la que genera un mayor aprendizaje, ¿cierto? Platón lo planteó hace 2400 años, cuando hablaba del conocimiento, cuando hablaba de la lógica como el mecanismo en ese momento, mire que muchos años después y muchos siglos después estamos rompiendo con la lógica cuando decimos que debemos cambiar y que debemos volver a aprender. Pero en la época de Platón, lo más importante del conocimiento era que nos enseñaba a racionalizar, a tener una lógica frente a un problema, una causa y un efecto que nacen con Platón. Luego, posteriormente, en el siglo XIX, ¿cierto? Ya esto va cambiando. Este pensamiento va cambiando en el sentido de que se van adquiriendo mucha mayor cantidad de conocimiento, que es lo que nos genera los cambios. Nosotros no podemos quedarnos en un solo aprendizaje. Debemos adquirir, por eso ustedes, por ejemplo, para situarnos en el día de hoy, están aprendiendo. Aún cuando en ese momento ustedes están viendo ingeniería de sistemas o ingeniería industrial o administración o derecho, tienen que ir aprendiendo cosas que desconocían, cosas, términos, conceptos, que en un momento determinado yo no sabía que existía. Pero que entre más información, y lo decía el maestro de Platón, que era Aristóteles, Sócrates, discúlpenme, Sócrates, que decía, yo solo sé que nada sé. Entre más sabe, entre más conocimiento tenga, más se da cuenta que no sabe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la información llega y llega y llega. Uno mira un libro de administración y encuentra una palabra y va a buscar esa palabra y la encuentra en 10 textos y dentro de esos 10 textos hay otras palabras que usted no ha escuchado y sigue informándose y nunca llegará al momento en que usted lo sepa todo. Va a seguir necesitando descubrir
qué nuevos conocimientos existen. Por eso hay una permanente retroalimentación a nivel de los profesionales. Por eso nacen las especializaciones, por eso nacen las maestrías, por eso nacen los doctorados y nadie va a tener la totalidad de la información. Se especializa de pronto en algún concepto, en algún tema o en alguna ciencia, pero es mínimo incluso dentro de su propia ciencia. El biólogo, el sociólogo, el psicólogo, el anestesiólogo, el qué sé yo, tantas y tantas y tantas profesiones que antes era un médico general, por hablar de una profesión, y ahora tenemos la persona, el cardiólogo, el neurólogo, el anestesiólogo, la persona que mira el aparato circulatorio, el cardiólogo, en fin. Y todos nos vamos especializando en algo que apenas vamos a conocer. Eso es lo importante del conocimiento. ¿Y qué nos ayuda a reducir esa poca capacidad que dentro del desarrollo mismo del conocimiento tenemos nosotros? Las máquinas. Las máquinas, y ya la ciencia ficción las llevan a que estas máquinas en algún momento nos van a llegar a superar. Ya hay ficción como Terminator, como la era de los robots, que lo estamos viendo ahora también en el siglo XXI, que hacen cosas que anteriormente solamente hacían los humanos. Dense cuenta cómo Wiener en un momento creó una máquina que sabía jugar ajedrez. Esa máquina se enfrentó con un ser humano, pero la diferencia entre la máquina y el ser humano es que el ser humano puede crear jugadas nuevas que la máquina solamente puede hacer por las que el hombre le entregó. La máquina hasta el momento no tiene la capacidad, a pesar de que vemos respuestas supremamente rápidas, pero la máquina no tiene la capacidad para pensar por sí misma, hasta hoy, supuestamente en siglos venideros, que es el temor que se da y lo que planteaba Heidegger, ¿cierto? Es que haya una anarquía dentro de la propia máquina. Estará por verse, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la cibernética? Ya miremoslo desde el punto de vista de la administración. Uno de ellas es la automatización, ¿cierto? O sea, todo lo estamos automatizando, todo. El mundo nuestro se volvió automático, ultramecanización. Estamos, en algún momento, dentro de las teorías administrativas, se hablaba de la mecanización como una forma de lograr hacer las cosas bien. Cuando uno aprende y lo mecaniza, es, digamos que no improbable, pero sí se presenta, digamos, una menor posibilidad de que nos equivoquemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre, entendido hombre-mujer, aprende, mecaniza, ordena a su cerebro a hacer las cosas de una manera mecánica, robotizada, decían en ese momento, con Taylor, ¿cierto? La teoría de él, de administración, es que había que controlar la pierna derecha, la pierna izquierda, la mano derecha, la mano izquierda, lo que hacíamos con la cabeza, el tiempo que tardamos en hacer una actividad, de manera que todo estaba controlado. Mire de cuándo aparece el control sobre las personas y sobre lo que nosotros realizamos. Estamos hablando de 1800, cuando Taylor lanza su teoría o la ciencia de la administración. Suprarracionalización, todo lo manejamos a través de la racionalización, pero nos estamos excediendo en la racionalización. Todo lo estamos dejando en poder de una lógica que no nos permite aceptar un proceso diferente, lo automatizamos, lo volvemos continuo. Y aquí lo dice, por la retroalimentación de la máquina con su propio producto. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo al término humano.
que nosotros nos estamos maquinizando. Estamos dependiendo de una máquina. Mire cómo todos estamos dependiendo de un celular. Si nosotros salimos a alguna parte sin el celular, nos desquiciamos, nos amargamos, nos sentimos incómodos, sentimos que no estamos tranquilos porque alguien nos va a llamar, porque dónde estará María que no sé para dónde cogió, en dónde está, la desesperación que nos lleva a la que nos lleva la máquina. La automatización del ser humano ha tenido un impacto socioeconómico profundo, sobre todo, y vamos a mirar las empresas, en 3 actividades: en la empresa fabril, las operaciones comerciales y la banca. ¿Qué no hacemos nosotros diariamente que en algún momento no esté relacionado con la banca? Mirando los saldos, qué transacción podemos hacer, qué dinero podemos sacar, qué consignación vamos a hacer, cómo podemos cobrar, qué préstamo podemos realizar. Entonces, es una dependencia total de la máquina. Otra consecuencia de la cibernética es la mecanización que se inició con la revolución industrial. La máquina reemplazó el esfuerzo del hombre y debido a la industrialización provocada por la cibernética, por la máquina, ¿cierto? Ya les hice arriba en los monos que les presenté una explicación precisa de cómo la máquina está reemplazando al hombre. Y finalmente el computador tiende a sustituir al hombre en una amplia realización de actividades. La automatización y la informática son las 2 principales consecuencias de la cibernética en la administración. La cibernética influye en gran parte de la administración, no solo en ideas y conceptos, también en sus productos como los computadores, las máquinas, etc. Algunos de los conceptos de cibernética pasaron las fronteras y se fueron incorporando rápidamente a la teoría administrativa, que es lo que les decía. O sea, rompimos con la teoría mecanicista de Taylor, del propio Fayol en los procesos, que es esa teoría administrativa, la teoría de Fayol, la teoría anatómica de Fayol, cuando habla de que el individuo no está solo, como lo planteaba Taylor, sino que una organización está conformada por personas y las personas a su vez actúan a través de procesos. Usted no entra y hace lo que quiere en una empresa. A usted le entregan una serie de información para que usted haga lo que la empresa quiere que usted desarrolle, ¿cierto? Y entonces ahí usted en ese momento ya se está mecanizando y está actuando como persona, pero como persona tiene necesidades que también la vimos en el día de ayer, unas necesidades fisiológicas, unas necesidades de seguridad, unas necesidades que van a llevar finalmente a la autorrealización. Y otra consecuencia es la informática, convirtiéndose en una importante herramienta tecnológica a disposición del hombre para promover su desarrollo económico y social mediante la agilización del proceso de decisión y la optimización de los recursos existentes. Una de las fallas protuberantes en las organizaciones es que no utilizamos los recursos que tienen las organizaciones de manera racional. ¿Qué significa eso? Que los desperdiciamos. No tenemos un orden, ya sencillamente los recursos de alguna manera son dilapidados, se pierden y no son utilizados con una palabra clave, de manera eficiente. Si de algo se preocupa la administración en el día de hoy, es del manejo eficiente de los recursos. Los recursos son pocos, los recursos son mínimos, pero no los estamos utilizando de una manera efectiva. Estamos desperdiciando muchísimo recurso humano, recurso tecnológico y el propio recurso financiero, que son los que intervienen a través de las organizaciones. Y volvemos a la cibernética. Dice que del área de la cibernética las máquinas son capaces de reaccionar y esperar con más precisión y rapidez.
que los seres vivos, por lo que han desplazado en gran parte el papel del hombre que realizaba operaciones o trabajos por lo general en instalaciones industriales, empleados en tareas peligrosas o para tareas que requieren una manipulación rápida y exacta. Miremos las industrias. En las industrias, quienes realmente en este instante están haciendo las tareas son las máquinas, ¿cierto? Incluso en algunos momentos, desafortunadamente, el descuido lleva a que se causen accidentes. Por eso aparece la seguridad al interior de las empresas, porque manejar ciertas máquinas implica peligro si no se está atento, si no se está pendiente de la respuesta de la máquina. A veces la máquina no, la máquina es más rápida que nosotros, y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que esté sucediendo. A pesar de esto, en los últimos años, con los avances de la tecnología, la red, la robótica, la inteligencia artificial, se han desarrollado sistemas que requieren tareas de toma de decisiones y autoprogramación, y se han incorporado sensores de visión, tacto artificial. Otro elemento importante en la cibernética es comparar los órganos humanos con el funcionamiento de una máquina, pero si llegamos a delimitar el alcance de funcionamiento de nuestro cuerpo, no llegaríamos nunca a este nivel. O sea, por más inteligencia que tengamos en este momento, algunas veces nuestra capacidad de hacer las cosas nunca llegará a ser igual de rápido al de la máquina, ¿sí? En ciertos aspectos. Repito, en este momento la diferencia entre hombre y máquina es que nosotros tenemos el pensamiento, la capacidad de decisión y la capacidad de construcción mental, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes o a muchos de nosotros nos han puesto frente a una máquina para tomar decisiones, y a veces las máquinas responden mucho más rápidamente que nosotros, ¿cierto? Entonces, eso ha llevado a que definitivamente tenemos que tener en cuenta que la máquina construida por el hombre nos va a ayudar, nos va a facilitar la función que estemos desempeñando, ¿cierto? Cuando vimos toda esa problemática ya del taller, ¿cierto? ¿Cómo hicimos, cómo construimos esas respuestas? A través del computador, ¿cierto? Y le dimos una información a ese computador, no para que él procesara esa información, sino simplemente utilizamos el computador para hacer unas presentaciones. Pero en ningún momento a ese computador le dimos elementos para que tomara decisiones. Hay máquinas que sí lo hacen, las que manejan estadísticas, los programas, los famosos programas, donde uno, por ejemplo, para la inflación, entonces nosotros le entregamos una serie de variables que él transforma y lo convierte en unos datos. Entonces, dense cuenta cómo en algún momento la máquina ya está reaccionando frente a la información que le estamos entregando. La cibernética tiene unas ventajas y unas desventajas. La reducción de las jornadas laborales es una ventaja. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que trabajar tanto. Recuerden también que en algún momento hablábamos de los jefes que les fascina, o hay funcionarios, o algunos de nosotros que nos sentimos felices trabajando todo el día. Nos encanta estar en la oficina. Primero nos quejamos de que tenemos mucho trabajo, pero cuando nos tenemos que ir, decimos no, es que yo tengo mucho que hacer, ¿cierto? Y nos quedamos en las casas. Es haciendo una analogía a lo que sucede con las personas que se van a pensionar. Toda la vida renegando de que no tengo tiempo para pensionarme. Toda la vida discutiendo de que esa edad para pensionarse es una edad en la que yo no voy a llegar. Y llega el momento de pensionarse
y comienza la súplica para que no los pensionen, porque ¿qué se van a hacer a la casa? Yo allá me voy a morir, yo no tengo nada que hacer, y muchas personas se enferman incluso. Entonces, esa reducción de las jornadas laborales y asociándolo con lo que les hablaba sobre la pensión, ¿cierto? Donde ya el trabajo se vuelve mínimo y ya prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es a manejar máquinas, ¿cierto? Muchos de nosotros vamos a ir a manejar máquinas, ¿cierto? Los trabajos complejos o rutinarios pasarían a ser de las máquinas. Es lo que les estoy afirmando, es lo que les he venido comentando. Las máquinas son los que hacen el trabajo pesado. Nosotros simplemente les entregamos datos y ellas son las que transforman esos datos. Desventajas. La creación de máquinas complejas que reemplacen a los trabajadores provocaría un recorte de personal. ¿Recuerdan cuando les hablaba el día de antier y que muchos de ustedes, por no decir la mayoría, optaron por no despedir, más por un sentimiento, más por una racionalidad que les da un entorno que nos lleva a pensar y a creer, diciéndolo de forma muy dura, que si nosotros despedimos a alguien, somos malas personas, somos personas sin, qué sé yo, sin dignidad, por nombrar un término muy duro, muy brusco, sin sentimientos, cuando la sociedad infortunadamente está llevando a que haya necesidad. Cuando la economía se interpone frente al sentimiento y frente a lo social, es cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿cierto? O uno fracasa y quiebra con la persona que no quiere despedir, o infortunadamente para el caso de la persona, uno crece, vuelve e inicia y se recupera. Pero eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a tomar decisiones. Siempre. No es una decisión fácil. Pero si ustedes miran, hoy, el mundo atraviesa una situación de la pérdida de millones, pero millones de empleos. Estados Unidos en el día de hoy llegó a la recesión más alta desde 1947. Todos los países del mundo están llegando a recesión. ¿Y quiénes han sido los directamente afectados? Las personas. Esa pérdida de empleo, de millones de personas que se quedaron sin empleo. Imagínense ustedes si los dueños de las fábricas, por no despedir al personal, por la situación de la pandemia, deciden dejarlos. Créanmelo, y ustedes mismos me pueden decir ahora más adelante cuando participen, que tendrían que cerrar e irse con su personal. Doloroso, complicado, pero pues uno tiene que mirar el futuro. Y lo que hace el pensamiento sistémico es enseñarle a pensar desde una perspectiva que lo lleva a mirar al futuro como si fuera hoy. En un futuro ya no se ocuparía personal viejo y contratarían técnicos jóvenes para el mantenimiento de las máquinas. Mire la desventaja. Ya los viejos, gente que en Colombia increíblemente, personas de 35, 38, 40 años ya los consideran viejos porque ya no los quieren en las empresas. Una persona que quiera buscar empleo en una empresa y tenga más de 35, 40 años, bastante complejo, bastante complicado. ¿Por qué? Porque los muchachos ahora tienen más posibilidades de llegar allá. Primero, porque tienen unos conocimientos nuevos, frescos más que nuevos, ¿cierto? Y porque pueden rendir muchísimo más que una persona vieja que, como lo vine afirmando anteriormente, se llena de conceptos tradicionales, de paradigmas
créanmelo, el personal viejo se llena de paradigmas y no acepta cambios. El rechazo al cambio, la reacción contra el cambio. Quienes más se oponen al cambio son los viejos. Quienes más aceptan los cambios son los jóvenes. Y tenemos que aceptarlo porque es una realidad y no nos podemos engañar. No podemos seguir pensando en que, ¿y yo qué hago con ese viejito? Tiene sus hijos, les está pagando la universidad, les está pagando el colegio. Son términos muy duros, son términos muy difíciles de manejar y de entender desde nuestra posición, pero son términos reales. La economía no tiene corazón, no tiene corazón. Entre las herramientas poderosas que nos proporciona la cibernética para mejorar la capacidad organizacional es el manejo de la información, ya lo dijimos. Están la autorregulación y la autoorganización. Sin estas herramientas, las organizaciones planas, horizontales, sin jerarquía del futuro, no podrían subsistir, ya que se consideran esenciales para propósitos de planeación y control. ¿Cuáles son las organizaciones planas? ¿Cuáles son las organizaciones horizontales? Lo que estábamos viendo ayer, muchachos, y lo que yo les presenté, son organizaciones planas, donde hay una jerarquía. Y las jerarquías, a veces, si no son organizaciones horizontales, con renovación permanente, con innovación permanente en sus mandos ejecutivos, se vuelven organizaciones que pierden el control en la planeación. Y entonces tenemos que hacer las compañías, organizaciones verticales, discúlpenme, verticales, donde no haya ese poder de jerarquía, donde el que manda únicamente es el que tiene el poder, el que está arriba, y los que están abajo no pueden participar. Eso tenemos que entrar a romperlo. Ayer creo que era Milton quien me comentaba, si mal no recuerdo, cómo es difícil cambiar. Eso que se está hablando muchas veces nos pone a pensar qué tan eficiente, qué tan efectivo, qué tan práctico puede ser el intentar verticalizar una compañía cuando es horizontal, cuando son patronos, jefes, rutinarios, controladores, que no permiten cambios. Esa es la dificultad. Pero como la idea es que ustedes en algún momento lleguen a puestos de decisión, comiencen a aplicar eso que están aprendiendo el día de hoy y que en su vida personal logren manejar todos estos conceptos como algo que lleva a un cambio de actitud y de comportamiento dentro, por ejemplo, de una familia. La autorregulación está relacionada con el comportamiento del sistema de acuerdo a un conjunto de referencias que permiten que se adapte al medio ambiente. Miren lo que estamos hablando. Autorregulación. Yo tengo que cambiar y tengo que adaptarme a las circunstancias. Tengo que aceptarlas. El mundo cambió. El mundo no es igual. Habrá la posibilidad, pienso yo, que el mundo poco a poco en 2 años, cuando haya pasado toda esta situación tan terrible, las empresas, créanmelo, van a volver a manejar su organización como lo vienen haciendo. ¿Con cambios? Sí, con cambios. ¿Cuál cambio más importante puede ser? El trabajo desde la casa, ¿cierto? Pero eso va a llevar a que se reduzca personal. ¿Por qué va a llevar a que se reduzca personal? Porque ya una persona desde la casa puede hacerme 2 o 3 funciones. Ahí tiene el computador, entonces hágalo. Y si usted no me sirve, pues lo cambio por otro. La autoorganización está relacionada con la estructura y los cambios necesarios que se den de acuerdo a las referencias necesarias para mantener la capacidad organizacional. Este es un mecanismo de supervivencia en el largo plazo. Entonces aquí estamos hablando un término de supervivencia,
Las empresas en este momento no están sobreviviendo, están luchando por sobrevivir, por mantenerse. Y lo único que les da la posibilidad de mantenerse es el cambio y es autorregularse buscando adaptarse al medio ambiente. Entonces vemos permanentemente, si ustedes tienen la oportunidad de mirar las informaciones de noticias, como la persona que tenía un restaurante o que tenía una venta de no sé qué, entonces ahora se pasa tapabocas, hace elementos de seguridad, el que vendía comidas, entonces ya el restaurante solamente lo tiene como la razón social porque ahora lo está haciendo a domicilio. O sea, tenemos que adaptarnos, pero cuando abran el mercado nuevamente, cuando abran el comercio, cuando la gente vuelva, yo no creo que uno va a volver a pedir sus alimentos por, eh, por solicitud de pedido rápido, estas empresas que están llevando alimentos a las casas, ¿cierto? Esto hay que tenerlo muy en cuenta para lo que nos está pasando. Y cuando tengamos que tomar una decisión, porque para eso es que estamos aprendiendo, dentro de la problemática que se les va a presentar, ustedes van a tener que estar en capacidad de aplicar y de explicar qué significa esto. Hago un rápido paréntesis para una información. El día lunes, sí, vamos a hacer el parcial escrito. Entonces yo voy a hacer un cuestionario de entre 15 y 20 preguntas por la plataforma. ¿Con base en qué? Con base en todo lo que hemos visto y en la lectura que está en la plataforma. Mañana vamos a dedicar todo el tiempo al análisis de la lectura, que es una especie de resumen, pero visto desde otro pensamiento, de todo lo que hemos hablado. Allí vamos a encontrar muchísimos términos de los que hemos compartido, ¿cierto? Entonces, pues ya ustedes llevan 3 días con su lectura. Léanla esta noche, un momentico, no muy extensa, creo que son 12 páginas. Y mañana entramos a discutirla, porque con base en ella y lo que hemos visto, se va a realizar el parcial, que sería su primera nota del segundo corte. Mañana a mediodía a las 12 les entrego su primera nota ya, definitiva, de su primer corte, que pues les he comentado ya, su primera nota del primer corte la tienen, que es un 4,5, y unos tienen una nota no muy tampoco distanciada de otros compañeros, pero hubo unos que les contaba, pues tuvieron la opción de recibir información y manejar un poco más, con más, digamos, conocimiento, la respuesta, y utilizaron el árbol y el arquetipo circular, que no lo hicieron completamente bien porque les faltó mucho. ¿Qué es lo que vamos a aprender después de ver todos estos cuadritos y esta teoría? Pues el cuadrito se nos va a volver un poquito más complejo y la respuesta a una problemática pues va a ser mucho más, digámoslo, no complicada, pero sí compleja. Bueno, vamos a ver la última parte antes de entrar a ver los sistemas de información, que ya es un tema para el siguiente corte, ¿cierto? Y vamos a ver la última parte, que es la cibernética organizacional. Es uno de los enfoques sistémicos derivados de la cibernética creada por Wiener. Aplica los principios relacionados con la comunicación y el control propios de la cibernética, pero en las organizaciones, ¿cierto? Entonces vamos a salirnos de las máquinas, de todo eso que hemos conversado el día de hoy, cómo las máquinas de alguna manera pueden ayudarnos a controlar la información, teniendo de verdad un orden, una organización dentro de la máquina, porque si no se nos va a perder esa información. Uno de los problemas el día de hoy, ustedes lo saben perfectamente y lo han escuchado muchas veces, es la crisis en el manejo de los sistemas de información.
Recibimos y recibimos y recibimos documentos, recibimos informes, recibimos propuestas, recibimos y no sabemos qué hacer con ellas. ¿Por qué? Porque hay demasiada información y no sabemos cómo utilizar la información. Y al final armamos un caos, una entropía que nos cierra las puertas a una buena respuesta. La cibernética organizacional y en particular el modo de sistemas viables describen las condiciones necesarias y suficientes para que una organización o empresa sea viable. Cuando estas no se cumplen, las consecuencias según la gravedad de la carencia son un adecuado funcionamiento e incluso la desaparición de la organización. Claro que sí. Cuando uno no tiene organizado, cuando uno no tiene totalmente controlada la comunicación vía información, pues la posibilidad de que se cree una situación inviable, pues es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener un control sobre la información, sobre la comunicación. Siempre debemos estar comunicando, siempre. No nos reservemos la información. Mire qué graves problemas se presentan cuando usted no comenta. Pero usted no lo dijo, pero es que yo no creo importante. Pero es que el gerente no comentó. Ah, no, es que él le pareció que no era el momento ni el... Siempre se debe estar buscando que todas las personas que trabajan en una organización tengan información. Ojo, eso no significa que partes muy reservadas de información de la compañía se ponga en conocimiento de toda la organización. Eso sí es claro, que hay información reservada, ¿cierto?, que no puede ser dada a conocer a todos los empleados. Pero en cuanto a situaciones de la propia empresa, sus balances, por ejemplo, los balances tienen que ser públicos, son públicos. A pesar de que son privados, en términos de una empresa de carácter privado, tienen que ser publicados, ya ser publicados ya se vuelven, la palabra lo está diciendo, públicos. Entonces, hay una determinada información con el manejo de personal, con las llegadas. Es que es muy controlador. Usted tiene que llegar a tal hora, usted tiene que salir a tal hora. Usted tiene, esta semana entran tales personas a las 7 y la siguiente semana entran a otro grupo de personas. O sea, información que es manejable, pero que nos va a permitir que todos en un momento determinado tengamos conocimiento. Y eso evita los rencores, las envidias. Ay, pero yo no sabía que a Pedrito, claro, él sí lo dejaron salir a las 7, o él tiene 3 minutos de descanso, o 10 minutos, o 1 hora, o le van a... Eso tiene que ser conocido, porque lo tenemos que ocultar. Eso evita que se cree una mala competencia entre la organización. La competencia es buena, créanmelo, porque lo que se lleva es a que queden los mejores. Hablamos en algún momento la clase pasada de algo que dijo Darwin. Solamente los más fuertes son los que sobreviven. Fuertes no en fuerza, ¿no? Sino los que tienen el mayor conocimiento y la mayor información son los que sobreviven. Los demás tienden a, como lo dice aquí, a desaparecer. La cibernética organizacional es una rama de la cibernética orientada al control de la organización a través de las tecnologías de la información en sistemas físicos que tratan de diseñar herramientas que faciliten las condiciones necesarias y suficientes para que una organización sea viable y estable para sobrevivir al momento de realizar cambios en su entorno. Cambios, muchachos, cambios. Siempre tenemos que mirar cualquier ángulo, llámese organizacional, llámese humano, llámese un entorno, llámese un país, llámese una sociedad que debe estar sujeta al cambio en su entorno. Recuerden que el entorno tiene dos momentos, o dos clases, el interno,
es el relacionado con la propia compañía, los empleados, los gerentes, y un externo, los proveedores, el gobierno, por hablar de dos entornos diferentes, ¿cierto? Entonces, siempre están cambiando. ¿Por qué siempre tenemos que estar cambiando? Las normas, por ejemplo, hablando del entorno externo, cambian permanentemente. Y si nosotros no estamos al tanto, podemos llevar a la empresa a una situación complicada. Que subieron los impuestos, hablamos de la fábrica textil que teníamos allí, que subieron los impuestos a la importación de maquinaria que produce textiles. Recuerden que en Colombia casi que el 70%, 80% de las maquinarias textiles que producen textiles son importadas, ¿cierto? Y entonces si nos aumentan el valor del arancel, ¿cierto? El impuesto, pues necesariamente vamos a tener que cambiar al interior de la organización, como ustedes lo quieran mirar, ¿cierto? Porque aumentan los costos. Algunos piensan que trasladar los costos al consumidor es la mejor manera, pero resulta que no, porque se aumentan los precios y generan que en un momento determinado otras empresas utilicen mecanismos, estrategias diferentes y nos lleven a una crisis por trasladar ese precio en el aumento de los aranceles al consumidor. Entonces, ¿por qué no miramos una reorganización al interior de la empresa y podemos finalmente tomar una decisión diferente? Bueno, esto ya lo dejamos para la próxima clase. Digamos que hasta hoy es lo que vamos a mirar para el día lunes, por favor, a las 6 de la tarde, a las 6:15. Entramos a la ¿qué? Al parcial. No sé si ustedes consideren, ahora ustedes van a hablar, si hacemos el parcial desde las 6 hasta las 8 o algunos, y en la medida en que vayan llegando, pues lo van realizando. Listo, muchachos. Espero que el día de hoy haya sido tan fructífero como el día de ayer, o ustedes tienen alguna opinión diferente a lo que hemos conversado. Entonces, queda como... Buenas noches, profe. Todo el tiempo, espero que ustedes puedan participar nuevamente, de verdad, en estas conversaciones que de verdad son muy agradables porque me demuestran todo su interés, su compromiso, esa asimilación de conceptos que no son fáciles, de repetición de términos desde diferentes puntos de vista, de pensamientos que en algún momento miran diferente a la forma como nosotros conceptuamos, miramos nuestra propia realidad. Quiero insistir de verdad en el taller que hicimos porque eso me dio muchísimas luces sobre ustedes y me dio, digamos, esa información que inicialmente seguimos manejándolo desde el pensamiento lógico. Cuando yo hago la reiteración permanente de la personal, es porque es una realidad, es porque tenemos que adaptarnos a un orden mundial. Existe un orden mundial, existe un orden económico, ¿cierto? Y una política que en un momento determinado nos obliga a tomar decisiones que nosotros mismos después incluso llevamos a cuestionarnos, ¿cierto? Porque nos sentimos culpables. Pero permítanme decirle algo, cuando se toman decisiones en favor de una empresa, no somos culpables. Listo, muchachos. Entonces, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, Milton, ¿cómo me la acabo de ir? Sí, bien, sí, señor. Yo quisiera hacer tres preguntitas. La primera, Sí, digamos, el examen del día lunes va orientado
digamos, sobre todo el contenido de la materia o involucra también temas del ejercicio que hemos venido desarrollando? Esa es la primera pregunta. La segunda No. pregunta, Ah, bueno, ¿la, sí. la presentación del examen es a través de la plataforma? Y la Sí, tercera señor. pregunta es, ¿se Sí. hace en grupo, como venimos a través de los grupos, o de manera individual? Primera, es solamente lo relacionado con lo que hemos visto, con la parte teórica, porque las preguntas van a ser basadas en las presentaciones que todos la tienen, el que no tenga la presentación, inmediatamente, vía el WhatsApp o por correo o, digamos, utilizando a, a Rosenberg, quien es la persona que me colabora, mi mano derecha, digo yo. Entonces le ponen en conocimiento y hacemos llegar las presentaciones que no estén. Allí está todo lo que yo he hablado. Digamos que yo lo que hago es complementar desde un punto de vista personal, ampliando esa información que ya está allí. Entonces, primero, las preguntas son basadas en lo que vimos, en lo que presentamos y en la lectura que vamos a discutir mañana. Uno. Dos. Sí, señor, va a ser por plataforma. Yo voy a abrir un cuestionario en la plataforma y el día lunes ustedes lo van a abrir para poder dar respuesta. Y tercero, esta prueba va a ser individual. Es la primera y única que va a haber en toda en todo nuestro momento de la materia. ¿Listo? Esta sí va a ser individual. Profe, ¿y las Listo. notas de los trabajos que hemos desarrollado de los dos ejercicios son para mañana? Profe, creo que nos comentó que mañana nos la daba. Sí, o sea, yo la presentación y y la qué, ¿cómo se llama? Y lo que ustedes hicieron, o sea, tanto la presentación como la exposición, pues es la misma. Entonces es una nota, una única nota. Porque ustedes lo que hicieron fue hacer lo que yo hago con las presentaciones, exponerme lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces esa es una nota. La otra fue la primera presentación que vuelvo y les digo, su nota es de 4,5, no se preocupen. Ya ustedes su nota la tienen, digamos en términos generales, alta. Tienen un 4,5 que van a compartir con la otra nota que sale de su presentación y del envío de esa presentación. ¿Sí soy claro, Gracias, Milton? profesor. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene inquietudes con relación a el parcial del día lunes? Profe, buenas noches. Sí, buenas Una noches, pregunta, Jenny. una Sí, sí, pregunta, profe. La lectura de la que usted nos ha estado hablando es la que está en la sesión 4, sí, que señora. dice Introducción a los conceptos básicos de la teoría. Eso, es esa, ¿Esa? es esa. Esa, sí, Ah, señora. esa era la duda. Sí. Muchas gracias, profe. Ah, bueno. Entonces, con base en esa lectura y los temas vistos, pues es donde va a salir las preguntas, de 15 a 20 preguntas, no he decidido cuántas, máximo 20, le salen y ustedes pues ya ustedes conocen la mecánica, ¿no? Creo. Entonces son estilo multirespuesta. Sale la pregunta con 4 respuestas posibles, ustedes seleccionan una. ¿Sí es claro, por favor? 4 o 3 Sí, señor. respuestas. Listo, mis muchachos. ¿Qué otra inquietud, por favor? A ver, mis chinitos, ¿se me durmieron? Julián, Martín, Eh, Mauricio Gómez, cuéntame. Julián o John. ¿John iba a hablar? ¿John Ortiz? sí, profe, pero se me olvidó la pregunta. Me fue la paloma, como dicen por ahí. Pero me acuerdo y ya le pregunto. Bueno, les contaba que eso se llama Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿no? Ese es un libro de Freud, el padre del psicoanálisis, quien hablaba de los momentos en los que una persona aparentemente está, pero no está. Y entonces, por ejemplo, en las clases, cuando son presenciales, ustedes están allí sentaditos mirándome, y me están mirando fijamente, y yo, de manera sorpresiva, le digo,
Y entonces, ¿usted qué opina de eso? Si usted, estaba en Bavia, porque no tenía ni idea de qué estaba hablando yo. O sea, su mente estaba por allá divagando, pero su cuerpo estaba ahí. Entonces, eso nos pasa permanentemente. Psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Siga, por favor. A ver, Julián, David, Camilo, ¿dónde estamos? O si no, les hago una pregunta general y selecciono una persona y la califico. Profe, pero entonces digamos, en el momento del parcial, eso ahí tenemos como el tiempo para subir mejor dicho, hacemos el parcial, pero Sí, tenemos claro, el tiempo como dos para subir horas, de nuevo el archivo. 2 horas tienen para hacerlo. Ah, listo, pero eso no tiene límite, o sí tiene límite para subir el archivo. No, usted lo han respondido. ¿Usted no han trabajado en plataforma? No, yo es la primera vez. Sí, usted responde, inmediatamente ella lo va, mire los sistemas. Mire lo que estamos hablando. Ahí está la Sí, aplicación de la cibernética, ahí, en lo que van a hacer el día sí, lunes. eso. Usted responde, inmediatamente califica, obviamente no se lo va a decir a usted, y al finalizar la prueba, ¿cierto? Sí, Creo que señor. cuando termine el último, les entrega la nota, automáticamente. Ah, Eso no es la listo, doy profe. yo. Se la da, pues, lo que Sí, usted respondió. Bueno, hablemos del listo. tema, por favor, para no quedarnos en esto. Quedan 10 minuticos, entonces hablemos de los temas vistos en el día de Qué hoy. pena, una última pregunta. Una última pregunta, David. Lo que pasa es que para los que no alcanzamos a llegar a las 6 a la casa, no importa la hora ¿No de inicio. importa? No importa, no importa porque, o sea, usted tiene 2 horas, eso sí, tiene que estar dentro de las 2 horas. Llegó a las 6:15, a las 6:30, falta un cuarto para las 7. Allá, no hay problema, ahí sí como dicen ahora, ese es su problema, ¿cierto? Comienza a las 6 de la tarde, termina a las 8. Está abierta la plataforma. Usted se dará el tiempo que requiera. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, listo. y eso que apenas lo que usted está explicando, lo de la cibernética, pues eso he visto así como documentales que muestran en la televisión que lo de la fabricación de carros, hay máquinas que han reemplazado las personas que antes movían con un carro para mover un carro, todo el esqueleto ya no, ya la máquina las llevan automático a su punto y las personas que ya tienen experiencia pues le van poniendo las puertas, entonces ya eso es lo que veo por ese lado. Claro, eso que usted comenta lo inició Henry Ford. Si usted mira la historia del automóvil, eso comenzó en Estados Unidos con una persona que incluso fue presidente de los Estados Unidos, Henry Ford. La famosa producción en serie, ¿cierto? Sí, Eso producen, por decir algo, 100, 200 automóviles, pero de un solo totazo, ¿cierto? Y aún así en este momento no tiene ni siquiera tiempo para entregar todos los pedidos. Por eso ahora uno en algunas partes y en algunos momentos pide un carro y tiene que esperarse 1 o 2 meses a que le entreguen su carro porque no está. el carro, sí, señor. ¿Listo? Y uno mira lo que usted acaba de decir, esos famosos programas de televisión de History Channel y de todos estos nos enseñan, por ejemplo, en Alemania, que es donde más sale, eh, Sí, en una época, hace muchísimos años, existía algo que se llamaba el mundo al instante. Y eran los alemanes fabricando en esa época los automóviles, los Volkswagen, los Mercedes, ¿cierto? Quienes sí. nos presentaban esa producción en serie. Pero sí, efectivamente, esa es la cibernética, la mecatrónica que está tan de moda Mecatrónica, ahora. Sí, señor. sí, señor. Perfectamente. Y eso lleva a, infortunadamente, el desplazamiento de la mano de obra, que es lo que no es el centro de esta temática, pero me lleva a que, porque les reitero, porque habrá situaciones parecidas, que si uno se deja llevar por los sentimientos, entonces, pues va a crear una situación de, digamos, de mantener eh, unas situaciones que posiblemente pueden ser remediadas y ayudar y oxigenar a la empresa de una manera diferente. Sí. Siga, por favor. ¿Quién más quiere participar? Camilo Vizcaíno. ¿Está por ahí, Sí, Camilo? Cuéntame, señor. Camilo. No, profe, como tal, lo que usted nos comentaba, ¿no?
son varios puntos de los que tenemos cuenta de esta presentación que usted hizo el día de hoy. Por lo menos el primero, en el que se comentaba que muchas veces se veía perjudicada la parte social. Ahí se hablaban de los trabajos que se veían perdidos por cada avance que se generaba en estas situaciones, lo que comentó usted de la revolución industrial, ¿no? En la cual pues se vieron perdidos muchos trabajos y ya pues ya va en la parte en la que uno lo ve así, porque pues en el avance que se logra en cada industria y en la mejora en la producción pues es grande, ¿no? Pero lo que vemos en la parte social también es un gran impacto. Entonces pues ahí está ya como tal en cada persona, ¿no? En la adaptación que se genera y pues en la mejora que hace como cada persona en su forma de trabajar y su forma de actuar, ¿no? Porque uno no puede dejarse como tal atropellar de ello y quedarse atrás, uno tiene que ir adaptándose y pues mejorando día a día, ¿no? Sí, es cierto, Camilo, muy cierto. Y en cuanto a la revolución industrial, recuerde que fue el primer problema social que hubo en el mundo. A pesar de que veníamos de una época medieval, eso se llama la época oscurantista, si ustedes lo recuerdan por su historia universal, donde los reyes, los príncipes eran los que gobernaban en ese momento, pues a nosotros todavía no nos habían descubierto, eso sería entre el año 942 y 1492, ¿cierto? Entonces esa época, digamos, está marcada por por no permitir el conocimiento en los campesinos, porque para el rey no era conveniente, de alguna manera estamos igual, ¿cierto? Que las personas adquirieran ese conocimiento. Entonces se salta, y por eso tenían los telares y las fábricas de carácter manual. Los artesanos, los aprendices eran quienes manejaban ese tipo de economías. Cuando aparece la máquina, todos esos cientos de miles de campesinos y de artesanos y de personas que estaban haciendo manualidades pierden su trabajo, ¿cierto? Ahí es donde aparece una persona muy conocida por todos nosotros, que es Carlos Marx, quien a través de su teoría marxista expone la explotación del trabajador por parte de los dueños de las máquinas. Eso se dio en Inglaterra inicialmente, luego se trasladó a toda Europa. Y Carlos Marx plantea que es una explotación del hombre por el hombre, que debemos rebelarnos frente a esas situaciones y de allí nace el marxismo con sus consecuencias. Pero por el otro lado aparece David Ricardo y aparece el creador de la economía, ¿cierto? Antes de Keynes fue Smith. Smith es el que plantea lo que vivimos hoy en día. El mundo cambia a raíz del capitalismo, a raíz de las personas que comienzan a adquirir poder con el dinero y de la explotación del hombre que planteaba Marx, ¿sí? Ese capitalismo lleva a desconocer la situación social. Entonces, ¿qué es lo que plantea Smith? Dice, mire, entre más gente adinerada haya, pues más fábricas va a haber, porque esa persona no va a quedar, no va a guardar el dinero. Ya lo que va a hacer es eh, crear más fábricas, y si hay más fábricas, pues hay más empleo. Entonces lo que tenemos que pretender es que haya más gente rica para que haya más empleo. Algo pues polémico, pero en su época fue lo que dio el nacimiento de la economía. El nacimiento de la economía se da a través del egoísmo, ¿sí? Que era lo que también de alguna manera les planteaba en el día de hoy. Y les planteé en algún momento, cuando si usted tiene una panadería, por colocar un ejemplo muy preciso, y una persona de al lado tiene una panadería, y esa persona de al lado es una señora, vamos a colocar ese ejemplo, con sus hijos, y usted tiene otra panadería, y entonces es su competencia. Y llega un momento en que la señora se enferma y no tiene cómo atender su panadería, y usted, digamos que lo que hace en ese momento es bajar el precio al pan para que la señora no venda, ¿cierto? Sino que se va en donde usted. Pero si usted actúa sentimentalmente, entonces usted cerraría la panadería ese día
o 2 días para que esa señora venda? ¿Actuaría de esa manera? ¿Sí lo harían? No. ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar de manera egoísta. Terrible. Pero la economía es esa. Eso es economía. Entonces son situaciones críticas en las que el individuo tiene que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, tiene que... O le compra la panadería. Sí, y la deja sin negocio. La plata se la gasta y ahí sí peor la cosa. No, Milton, ahí llevamos a una crisis a la señora. ¿Quién más participa, por favor? Brian. Brian, Ya aquí estoy. Buenas noches. cuénteme, Brian. Pues, profe, yo como tal opino que, pues, con respecto al tema de hoy, lo que es la sistematización y todo, pues, estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que usted indica. Claro. A que es verdad que en muchos casos lo que es la mecanización, digámoslo así, de todas las actividades, pues obviamente hay muchas actividades las cuales un robot va a ser mejor y si está programado, un robot siempre va a ser mejor que un humano, pero también hay otras en las cuales no. Entonces, en lo que usted decía de que muchas personas van a perder empleos si seguimos pues con este tema, pues sí es cierto y a la vez no, porque como usted también indica, es un tema cuestión de cambios. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a remontar algunos años, cuando empezó lo del tema del correo, muchas personas, todos creímos que muchas personas iban a quedar sin empleo por lo del tema de las postales, las cartas y todo en físico. Y pues sí, efectivamente, ese ámbito o ese negocio se acabó. Pero pues ahora las empresas han hecho cambios, han mejorado. Y ahorita, si usted se da cuenta, todos los negocios que se manejan por Internet, si estamos hablando de entrega de paquetes y todo eso, ya hasta contratan las mismas empresas para poder sacar adelante sus negocios. Entonces, no opino que sea un cambio, o sea, es un cambio, sí es verdad, pero no creo que sea tan radical o tan, ¿cómo decirlo? Como tan crítico o como esa cara mala de la cual se está tratando de dar, sino más bien es un cambio en el cual debemos siempre tratar de mejorar y ver las oportunidades de negocio que se dan en cada oportunidad. Es eso. Eso es correcto, Brian. Usted lo que acaba de decir es evidentemente un resumen de lo que he planteado. ¿En qué sentido? O sea, lo que insinúo de manera clara es que debemos estar permanentemente en cambio. Y creo que el ejemplo que usted acaba de dar lo di yo cuando hablé de las comidas rápidas, que ya la gente tiene que adaptarse, ¿cierto? A ese cambio, que ya no va al restaurante, sino que pide su comida. Entonces lo hace a través de esas empresas que están entregando los alimentos puerta a puerta, ¿cierto? Eh, en términos de realidad, que es lo que yo creo que entienda Brian, sí, infortunadamente, la rapidez del cambio que se genera con la modernización de la tecnología no es tan rápida como la adaptación de las empresas a esa modernidad. Entonces, poco a poco, usted se da cuenta, porque no es algo que yo esté en ese momento comentando simplemente por decirlo, está aumentando el desempleo. Porque ningún país del mundo, ninguno, tiene 0 tasa de desempleo. Precisamente por eso. Porque desde la revolución industrial, ¿cierto? Y ya vamos en la tercera revolución industrial, ¿cierto? Que refleja la automatización de las empresas. ¿Usted ha visto los edificios inteligentes? Ya no necesitan ascensoristas. ¿Para qué queremos ascensoristas? Ya uno entra, digamos, hay ciertas universidades donde usted entra, usted ya no necesita ni que le alquilen su videobin, ni que le pongan nada. Usted entra, se sienta, oprime un botón, aparece su pantalla, aparece su clase, usted la ha ingresado antes, y ya, ahí está, usted no necesita absolutamente nada. Ya en términos de otras actividades, de verdad, que han ido modernizándose, ¿sí? Entonces, no es que no sea tan radical la velocidad en la que se mueve el mundo en términos de automatización,
y de manejo de la tecnología. Es que cada uno de nosotros, en la medida en que vamos avanzando en nuestras organizaciones, vamos procurando mantener al día, porque recuerden lo que decían las personas como Giner y como otros autores: si usted no cambia, usted tiende a desaparecer. Entonces, ese cambio, repito, no se está dando a la misma velocidad de la propia tecnología con el cambio de las personas que se requieren entre las organizaciones. Y para ello un ejemplo que estaba también al final de la presentación: los viejitos ya no somos personas que en un momento determinado digamos que nos buscaban porque eran los de mayor experiencia. Ese término ya desapareció ahora ya. Ya hay personas jóvenes con igual o mayor conocimiento. Por eso uno no debe quedarse, por eso uno permanentemente debe estar capacitándose. Tiene razón, en tanto que no hay la suficiente, en ese momento todavía la suficiente capacidad para despedir gente. Todavía hay empresas que se mantienen con la misma gente, ¿cierto? Pero que llegará el momento en que en algún momento tenga que tomar esa decisión. Eso es lo que tenemos que prepararnos todos. ¿Listo? Bueno, muchachos, como de costumbre, ya llegamos al momento de despedir esta clase. Nuevamente ustedes con sus intervenciones muy precisas, muy claras, muy abiertas, muy concretas, que ayudan a enriquecernos a todos con su pensamiento, con su punto de vista, con su manera de mirar lo que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que se quiere. Mañana, repito, lo que vamos a hacer es darle debate a lo que hemos planteado acá y a lo que viene en la lectura. Bueno, muchachos, muy amables nuevamente y gracias por su asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Bueno. Gracias, profe.